Ok, muy bien. Doy inicio también a la grabación de la clase para aquellos que quieran volver a verla, especialmente en algunos puntos que ustedes consideren necesarios repasar. En el aula digital, como les mencioné en la clase del martes, en el transcurso de la mañana les coloqué 3 videos. En uno de ellos había una suma de vectores por el método gráfico. En uno de esos videos había la suma de vectores por el método gráfico, 2 vectores muy similar a como nosotros los vimos en la clase. Solamente que si ustedes ven el video, los vectores los expresan de una manera un poco distinta como lo vimos en clase. Eso lo hice con el objetivo de que también ustedes pudieran ver que hay distintas formas de expresar los vectores. A pesar de que estén en componentes polares, que ya lo voy a retomar en un momento, pues dependiendo de muchos autores, del autor, lo expresan de maneras distintas. Pero en el fondo sabemos que estamos hablando de exactamente lo mismo. También tenían un video sobre suma de vectores por método gráfico, pero en este caso habían 3 vectores. Y luego tenemos los vectores por componentes polares y cómo de componentes polares lo cambiamos a componentes rectangulares, que es precisamente lo que quiero ver esta mañana. Nosotros tenemos el plano, ¿verdad? Si ustedes vieron esos videos, pues esto ya no les va a ser tan difícil. Nosotros tenemos el plano. Si no olviden que de manera práctica, ¿sí? Donde se da la intersección entre los dos ejes, nosotros decimos que tenemos nuestro origen. Nosotros tenemos un vector cualquiera, ¿sí? Un vector cualquiera, por ejemplo, este vector que yo estoy dibujando aquí, esta flecha. ¿Qué información nosotros podemos tener sobre este vector? Pues podemos tener nosotros su magnitud R, ¿sí? Bueno, le voy a llamar a este vector el vector A. Recuerden que un vector puede tener cualquier nombre, ¿sí? A. ¿Y qué conocemos sobre este vector? El ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Entonces, este vector lo tenemos en componentes polares, R, teta. Decíamos nosotros el martes que R hace referencia a la magnitud del vector. Si lo hacemos de manera gráfica, es básicamente la longitud que tiene la flecha. Y el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta hace referencia al ángulo que forma, en este caso muy particular, con la horizontal. Pero no es la única manera en la que nosotros vamos a tener expresado un vector, ¿sí? Recuerden que en este caso nosotros tenemos un vector A. Vamos a poner un ejemplo y este vector A, digamos que tiene 20 kilómetros, 20 kilómetros y decimos que son 20 grados al norte del este. Este vector está expresado en la forma polar, r, teta. El vector A es de 20 kilómetros, esta es su magnitud, su valor numérico o módulo también, así se le conoce, sus unidades de medida y el ángulo. ¿Sí? En este caso son 20 grados al norte del este. Parto del este y me voy hacia el norte. Por favor, no olviden, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, escribir en el chat de la conversación, de la reunión o activar su micrófono.
Pero como les menciono, no es la única forma de expresarlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿De qué otra forma se puede expresar un vector? Se puede expresar por sus componentes rectangulares. ¿A qué me refiero con componentes rectangulares? Son las proyecciones. Este vector que ustedes observan, nosotros lo podemos proyectar tanto en el eje X como en el eje Y. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo puedo tener, miren, este vector, el vector A las proyecciones me refiero es como que reflejara este vector y, por ejemplo, lo puedo tener aquí. Este es el reflejo del vector en el eje X. Entonces, a este nosotros le podemos llamar el vector A, pero reflejado en el eje X. Aquí nosotros podemos ver que también puede tener un reflejo en el eje Y. Miren, aquí tiene un reflejo en el eje Y. Entonces nosotros vamos a tener el vector A, solo que en este caso reflejado, proyectado en el eje Y. ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan que lo que nosotros hicimos la clase anterior? Nosotros decíamos, ¿qué pasa si tenemos estos dos vectores? Los dos vectores que están en color rojo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esos dos vectores que están en rojo? Y por ejemplo, tengo primero, imagínense aquí, tengo A en X. Aquí tengo, miren, A en X. Aquí está. Voy a dibujar primero A en X. Si ustedes se dan cuenta, AX va ¿en qué dirección? Hacia el este, ¿verdad? Hacia el este. ¿Y qué pasa si luego sumo, le sumo el vector AY? Donde terminó el vector AX, ahí debe de comenzar el vector AY. Donde terminó, ahí debe comenzar el otro. Y lo vamos a tener, lo voy a poner con otro color y lo vamos a poner aquí. Ahí está, este que he colocado aquí es el vector AY. Los voy a sumar. Aquí está, AX que va hacia el este más AY que va hacia el norte. Y si lo sumo, a ver, la suma de dónde a dónde tiene que ir, la suma tiene que ir desde donde comenzó el primer vector hasta donde terminó el último. Entonces nosotros nos damos cuenta que el resultado que nosotros obtenemos de sumar esos dos vectores es el que conocemos como vector A. Es el que nosotros conocemos como el vector A. Quiere decir que nosotros podemos tener el vector A expresado como la suma de esos dos vectores, de sus proyecciones. AX es la suma, AX más AY. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Yo tengo una duda. Dime. Puede variar el orden a la hora de hacer la sumatoria. Por ejemplo, se puede estar los vectores A, B, C y que nos pidan la suma B, C, A, por ejemplo. Sí, puede ser posible. Claro, así es. Así es. Pero en el caso de los vectores, cuando se trata de una suma, cuando en los vectores se trata de una suma, por ejemplo, lo voy a poner aquí, mira, A, por ejemplo, lo que me estás diciendo, más B, más C. Cuando se trata de una suma, esto es igual a tener, no importa si cambias el orden, C más A más B. El resultado siempre va a ser el mismo. Porque como todo es una suma, el orden en el que vayas poniendo los vectores, la figura que se te forme al sumar A más B más C y al sumar C más A más B, seguramente va a ser un poco distinta, pero el resultado, cuando traces del primer vector al último, va a ser exactamente igual. Respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias.
¿Ok? Ya un poco más adelante podría ser que lo veamos con un ejemplo. Pero fíjense que por lo general, los vectores no se expresan, un vector A no se expresa tanto de esta manera, sino que hacemos uso de algo que conocemos como vectores unitarios. ¿A qué me refiero con el vector unitario? Fíjense bien, nosotros vamos a poder tener, voy a hacer nuevamente aquí el dibujo, aquí vamos a tener el vector por aquí, aquí vamos a dibujar a X, y por aquí este otro, aquí decimos este es AX. AX. Y aquí voy a dibujar este otro. Y aquí vamos a dibujar AY. AY. Y al final sabemos que si sumamos los dos vectores de manera gráfica, vamos a obtener el vector A. Aquí está el vector A. Fíjense bien, aquí a X y a Y, si ustedes se dan cuenta, no les he puesto flecha, la flechita arriba. Si yo no le pongo la flechita arriba, nada más estoy diciendo que es la magnitud del vector. A X, si yo no le pongo flechita arriba, lo único que estoy diciendo es cuál es la magnitud que tiene esta flecha negra. Si a Y no le pongo la flechita arriba, yo estoy diciendo que nada más es la magnitud de este vector, su valor numérico. Entonces decimos A como vector es la suma de AX más AY. Pero si yo hago esto, si yo arriba no le pongo la flecha, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que un vector es el resultado de la suma de dos escalares. Si aquí no tiene flecha, significa que este es un escalar, este es un valor numérico, más otro valor numérico. Por ejemplo, este podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este podría tener una magnitud de 7 metros. AX, imagínense que aquí dice AX tiene una magnitud de 7 metros. Son 7 cuadritos los que abarca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras que AY, yo estaría diciendo que tiene una magnitud de 1, 2, 3, 4. Como 4.5 aproximadamente. 4.5 metros. ¿Sí? Yo no podría decir, el vector A es igual a 7 más 4.5 y que esto esté expresado en metros. No podría decirlo así porque el 7 más 4.5, si son escalares, se podrían sumar de la forma que tradicionalmente lo hacemos. Entonces necesito indicar que este 7 efectivamente es un vector y necesito indicar que este 4.5 también hace referencia a un vector. Por eso, ahí vamos a hacer uso de algo que conocemos como vectores unitarios. Un vector unitario, y lo voy a dibujar aquí, en este caso particular, para él. Voy a dibujar, miren, aquí, y lo voy a dibujar pequeño. ¿Por qué? Porque este es un vector que si está en el eje, estamos en el eje X, a ese vector le llamamos Y. Y se escribe de la siguiente forma, una Y con este que está aquí arriba se llama acento circunflejo. Ese en español nosotros no lo utilizamos. En otros idiomas sí se utilizan. Pero es como que fuera una I con una gorrita. Y aquí tenemos en AY, vamos a tener otro vector también unitario. Aquí miren. Y a este le vamos a llamar J. Los vectores unitarios lo que hacen es dar dirección. Lo que hace un vector es darle dirección a un valor numérico. Entonces, fíjense bien, el vector A sería igual a 7 metros, pero este 7, esta es la magnitud del vector AX. Esta es la magnitud del vector AX. ¿En qué eje se encuentra este 7? A ver, ¿en qué eje se encuentra esa magnitud de 7 metros?
Pregunta para ustedes. Eje X. Eje X. En el eje X. Como se encuentra en el eje X, yo tengo que darle dicha dirección. Yo tengo que darle esa dirección. Entonces vamos a decir que es 7 y aquí, miren, este 7 lo está acompañando este vector, el vector y. Entonces a este 7 ya le di el carácter vectorial. Ya le dimos nosotros a este 7 el carácter vectorial. 7i más 4.5i, y este 4.5, ¿en qué eje se encuentra? Ese es la magnitud del vector AY. Se encuentra en el eje Y. Entonces, si se encuentra en el eje Y, va a ir acompañado por J. Entonces, en realidad, este vector A es 7i más 4.5J. Y esto va a estar en metros. Esto está en metros. Entonces, así expresamos nosotros un vector en términos de sus componentes rectangulares. 7i hace referencia que el vector en el eje X tiene una longitud de 7 metros y se dirige, si es i, si este es positivo, quiere decir que se dirige sobre las X positivas. Y luego tenemos, le sigue otro vector cuya magnitud es de 4.5 metros en dirección J, es decir, hacia arriba. Hacia primero es un vector hacia la derecha y luego es otro hacia arriba. Entonces el vector resultante es la suma de estos dos. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, ustedes ahí vamos a trabajar algunos de los ejercicios de discusión de la guía número 2. Fíjense bien, entonces, decimos nosotros que por aquí podemos tener el plano. Siempre tratemos de nosotros dibujar el plano. Aquí vamos a tener el plano. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el vector. Aquí lo voy a dibujar. AX. Luego vamos a tener el vector AY. Y el resultante tiene que ser el vector A. Aquí está el resultante. Aquí tenemos nosotros AX. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es AX? Y vamos a decir que es en dirección Y. Aquí vamos a tener AY. Y es en dirección J. Mientras que entonces en este caso este sería A. El vector A. Y por aquí podemos nosotros tener el ángulo θ. El ángulo que forma con la horizontal. Θ. El ángulo θ. Entonces nosotros podemos tener expresado un vector en componentes rectangulares, ¿sí? Podemos tener expresado un vector en componentes rectangulares, pero también lo podemos tener expresado en componentes polares, como de r, θ, como de r, θ, podemos pasar a, en este caso, a x, a y. Nosotros podemos, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que conocemos r, θ. R, θ significaría que nosotros conocemos la magnitud del vector A y el ángulo que forma con la horizontal. A ver, entonces para eso nosotros tendríamos que usar identidades trigonométricas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque las componentes, si nosotros decimos que son componentes rectangulares, significa que entre ellas, entre el vector A en X y el vector A en Y, aquí están 90 grados. Ahí se han formado 90 grados. Entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo.
¿sí? Voy a hacer el dibujo del triángulo, de simplemente el triángulo. Aquí está. Y aquí se formó un triángulo, miren. Donde nosotros aquí vamos a tener el ángulo θ. Aquí tenemos AX como magnitud nada más porque es un triángulo. AY. Y aquí vamos a tener A. El lado, el cateto adyacente a este ángulo θ es la magnitud de AX. El opuesto es la magnitud de AY y la hipotenusa es A. ¿Cómo podemos hacer para conocer A en X? ¿Cómo podemos hacer para conocer la magnitud de A en X? Bueno, podemos usar coseno de θ. Recuerden que aquí, en este caso en particular, lo que conocemos es la magnitud del vector, es decir, la hipotenusa de este triángulo, y lo que conocemos también es el ángulo que forma, en este caso con la horizontal. Coseno de θ, ¿qué sería igual coseno de θ? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente de este triángulo? ¿Quién es el adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Qué nombre le hemos dado aquí? AY. No. AX. 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 Sobre, ¿cómo se llama la hipotenusa en este triángulo? Sería el vector A. Sería la magnitud del vector A, porque Ujú. aquí son magnitudes. A magnitudes nos referimos a únicamente el valor numérico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sería AX, la magnitud del vector AX sería igual a la magnitud del vector A por el coseno de ese ángulo. Así tendríamos nosotros ese vector, esa componente. Hemos encontrado la componente en X. ¿Cómo haríamos para encontrar la componente en Y? Tendríamos seno de θ, que sería igual. Opuesto por hipotenusa. Opuesto, que sería la magnitud de AY entre la hipotenusa, que sería A. Entonces, en este caso, sería AY sería igual a A por el seno de θ. ¿Alguien tiene alguna consulta por el momento? ¿Verdad que si digamos que el vector estuviera en otro cuadrante, ya no sería el mismo, verdad? ¿O sí? Muy bien, excelente pregunta. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Excelente pregunta. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Vale. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, con el siguiente ejercicio que nos aparece en la guía número 2. Ahorita les voy a copiar el ejercicio. También está el primer ejercicio. Dice, representar gráficamente y expresarlos a través de sus coordenadas cartesianas, dice, los siguientes vectores de desplazamiento. Cada vector es de desplazamiento. Por eso dice, mire, ¿de qué manera están expresados estos vectores? Cada uno de estos vectores, ¿en qué coordenadas está expresado? Polares. De las que, polares, sí, es R, θ. Están expresados en R, θ. Luego nos dice expresarlos a través de sus coordenadas cartesianas. Básicamente nos está diciendo exprésenlo en coordenadas rectangulares, en sus componentes rectangulares. Hay que pasarlos a la forma AX, BAY. AX, AY.
Dice 45.5 kilómetros con un ángulo θ de 20 grados al norte del este. Vamos a realizar, por ejemplo, el primero, que es más sencillo, para practicar lo que nosotros hemos visto. ¿En qué cuadrante está ese vector? El vector A, ¿en qué cuadrante está? En el primero. En el primer cuadrante. En el primero, ¿verdad? En el primero. Aquí nosotros tenemos el norte, aquí abajo el sur, el este y el oeste. Dice que son 45.5. Aquí ustedes los pueden dibujar a escala. En este momento yo únicamente lo voy a dibujar sin ninguna escala en particular. Dice 45.5 kilómetros, 20 grados al norte del este. Voy a partir del este y me voy a ir hacia el norte. Quiere decir que este vector A está en el primer cuadrante. Aquí aproximadamente. Aquí está el vector A. Y este ángulo θ es este que está aquí. Como fíjense bien, el ángulo θ que me están dando es respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo encuentro a X? Con base a lo que hemos visto anteriormente, es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo θ. A X sería 45.5. Estos son kilómetros, ¿verdad? 45.5 kilómetros por el coseno de ese ángulo de 20 grados. Coseno de 20. ¿Alguien me puede decir cuánto le da la respuesta ahí en su calculadora, por favor? No sería 42.75. 42.75. Le vamos a dejar, fíjense bien, cuando ustedes lean el material, aquí hay 3 cifras significativas, 1, 2, 3. Entonces le vamos a dejar también aquí 42.8 kilómetros. ¿Quién sería A en Y? A en Y tendría que ser A seno de θ. A en Y tendría que ser, AY tendría que ser 45.5 kilómetros por el coseno de 20. ¿Cuánto da eso? Da 15.6 15.6 kilómetros. Ajá, kilómetros. Vaya, entonces, fíjense bien lo siguiente. Este vector, voy a borrar esto ahorita de aquí. Este vector, el vector A, miren ahora, este que está expresado, son 45.5 kilómetros con un ángulo de 20 grados al norte del este. Está expresado en R, θ. Ahora, este vector A, yo lo puedo expresar como 42.8 en I. ¿Por qué le pongo en I? Porque es 42.8. Miren, la componente en X de este vector A, ¿qué dirección lleva? La componente en X del vector A, ¿qué dirección lleva? ¿Hacia dónde va la componente en X de ese vector A? Hacia el este. Hacia el este, hacia la derecha. Entonces, si es a la derecha, le pongo el vector unitario I más 15.6 J. Porque la componente en Y, miren, la componente en X va hacia la derecha, mientras que la componente en Y va hacia arriba. Y esto obviamente todo está, yo le puedo poner al final las unidades, porque siempre es importante colocarle las unidades. Entonces aquí serían kilómetros. Hice una duda. Hola. Para AX usamos coseno y para AY utilizaremos seno. Sí, sí, solo sí. Eso es lo que yo quiero expresarles ahorita. Sí, solo sí. El ángulo que forma el vector es respecto al eje X.
Si el ángulo que nos están dando es respecto al eje X, ojo, esto es muy importante y aparece en uno de los videos que les puse el martes. Si el ángulo que nos está dando es respecto al eje X, entonces para la componente, para la proyección, la componente del vector que estemos trabajando, para su proyección en X vamos a utilizar coseno y para su proyección en Y vamos a utilizar seno. Es que puso coseno en AY, profe. Ah, perdón, sí, aquí es un error mío. Aquí, sí. Gracias. Sí, aquí es un error mío. Aquí sería seno, ¿verdad? Seno de 20. Gracias por ahí, por la aclaración. Sí, si en algo ven que me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Seno de 20. Me estoy dando a entender hasta el momento, jóvenes. Fíjense bien, a nosotros nos dicen, ahí exactamente donde ustedes están parados, les puedo decir, se van a desplazar porque este es un vector de desplazamiento. Se van a desplazar 45.5 kilómetros con un ángulo de 20 grados al norte del este. Dejarlos así sería un poco complicado, ¿verdad? Por eso, otra forma de expresar el vector más sencillo es decirles, ¿dónde están ustedes ahorita? 42, se van a mover 42.8 kilómetros a la derecha, eso es lo que me está diciendo este vector, y luego se van a mover 15.6 kilómetros hacia arriba. Entonces, vamos a llegar a este mismo punto, vamos a llegar aquí al final, aquí donde terminó el vector, y aquí estoy dibujando un punto un poco grande. Me puedo desplazar 45.5 kilómetros con un ángulo de 20 grados al norte del este, o desde donde estamos, que es el origen, me muevo 42.8 kilómetros a la derecha y luego me muevo 15.6 kilómetros hacia arriba. Vamos a llegar siempre al mismo punto. Me doy a entender. Sí, ingeniero, todo claro. Vale, ok, fíjense bien. Dice, vamos a hacer el E. El E dice 20.0 kilómetros con un ángulo de 20 grados al oeste del sur. ¿En qué cuadrante está ese vector? ¿El E en qué cuadrante está? En el tercero. En el tercero, aquí. Está aquí en el tercero. Está en el tercero. Aquí está, E. El vector E. ¿Cómo sé que está en el tercero? Dice que son 20 grados al oeste del sur. Tengo que partir del sur y del sur me voy a mover 20 grados hacia el oeste. Entonces, ¿cuál es ese ángulo que me están dando? Es, ¿verdad que esos 20 grados es este ángulo que está aquí? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Lo voy a hacer para acá. Vaya, pregunta. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Vaya, fíjense bien. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a encontrar E en X. Lo primero que hay que hacer, vamos a encontrar E en X. La proyección de ese vector, pero en el eje X. Hasta el momento... Ingeniero, disculpe. Hola, dime. ¿Cómo sabe que es respecto al eje Y, esos 20 grados? Ajá, es respecto al eje Y. Es respecto al eje Y. Yo les he explicado, si yo quiero utilizar, aquí está, miren, E en X, si yo quiero utilizar E coseno, si yo quisiera utilizar coseno de teta, si yo quiero utilizar lo que les he explicado, E coseno de teta, este ángulo teta tendría que ser respecto a qué eje. Al de Y. ¿Al eje cuál? Al eje de Y. Al No, X. Al eje X. tendría que ser respecto al eje X. Entonces, ¿a dónde puedo encontrar ese ángulo? ¿Cuánto es este ángulo teta que yo necesito colocar aquí? Si yo voy a utilizar E coseno de teta.
¿cuál ángulo tendría que ser? ¿Tendrían que ser estos 20 grados que están aquí? No sería Tendrían que ser 250 grados. Vaya, fíjense bien, ahí es donde vamos a entrar en un buen terreno, en el cual hay que tener bastante cuidado. Podría ser este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí lo está formando con la horizontal, ¿verdad? ¿Y de cuánto es este ángulo? de 70 grados. 70 grados. 70 grados. Podríamos utilizar este ángulo de 70 grados. Entonces podríamos decir que E en X. ¿Cuánto vale E? 20 kilómetros, ¿verdad? 20 kilómetros. 20.0 kilómetros. Podríamos decir entonces que 20.0 kilómetros coseno de 70 grados. Alguien que me diga cuánto les da esto, por favor, y vamos a utilizar 3 cifras. A mí me dio 6.84. 6.84. Profe, ¿por qué el coseno de 70? Hola. ¿Por qué el coseno de 70? Porque les he mencionado, ya les mencioné que si nosotros queremos utilizar que la componente en X, vamos a utilizar el coseno. Si vamos a utilizar el coseno de un ángulo, es porque este ángulo tiene que estar formado, lo tiene que formar el vector con la horizontal. Y aquí está, ¿ve? Estos 20 que nos da el ejercicio, estos 20 grados, el vector E no los está formando con la horizontal. No los está formando con la horizontal. Con la horizontal, el vector E está formando 70 grados. ¿Me doy a entender? Yo tengo una duda. Ay, Ajá. Dale primero. solo quería preguntar, ¿verdad que no es la única forma de encontrarlo? No, no es la única. Hay, en este caso hay 3 formas y las vamos a ver cada una. Ah, ok. Yo tenía una duda si era ángulo de 70, no, ¿por qué no sería un ángulo de 50, ya que es 270 menos 20? No. No Es que ese no sería el sería estándar. 50 grados. Pero es que el oeste y el sur, entre el oeste y el sur, ¿cuánto forma? Este es el eje X negativo y este es el eje Y negativo. ¿Qué ángulo hay entre el eje X negativo y el eje Y negativo? ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 90 grados. 90 grados. De esos 90 ya tenemos 20 que están aquí. ¿Cuánto nos queda, pues? 70, sí, tiene razón. 70. Yo lo que les estoy diciendo es, si queremos expresar la componente en X de cualquier vector, nosotros podemos decir, es la magnitud del vector E por el coseno del ángulo, pero este ángulo lo tiene que formar el vector con el eje horizontal. Con el eje horizontal. Y este ángulo de 70 grados que está aquí, lo está formando el vector E con la horizontal, que lo está formando con la horizontal negativa. Eso no importa. Pero este ángulo, me estoy dando a entender que estos 70 grados los está formando el vector E con una recta horizontal. Sí, sí. Va. Pero quiero que observen lo siguiente. ¿A dónde dibujaríamos la proyección en X? ¿Hacia dónde? ¿Qué dirección llevaría la componente en X de este vector, del vector E? ¿Qué dirección llevaría? Sería positiva. No. Mi Sería pregunta negativa. es, ¿qué dirección lleva? Si yo dibujara en E en X, lo tendría que dibujar hacia aquí, ¿verdad? Hacia la izquierda. Sí. Aquí estaría E en X. Ahí estaría E en X. Solo que va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, lo vamos a considerar negativo. Tradicionalmente, si un vector va hacia la derecha o va hacia arriba, se considera que es un vector positivo. Si va hacia la izquierda, un vector o va hacia abajo, se considera negativo. Entonces, fíjense bien,
Aquí 20 kilómetros, coseno de 70 nos dio 6.84 kilómetros. Pero aquí solo me está dando esta fórmula solo me está dando la magnitud, el valor numérico con sus unidades del vector, no me está dando la dirección. Nosotros al final le tenemos que poner el signo menos. ¿Por qué somos nosotros quienes se lo ponemos? Porque nosotros sabemos que la proyección en X de este vector va hacia la izquierda, entonces tiene que ser negativo. ¿Me doy a entender? Sí. Ingeniero, yo tengo una duda rápida. Hola. ¿Cómo es que deduce, solo leyendo el problema, que el ángulo es respecto a Y? O sea, ¿cómo es que sabe que ese 20 grados es respecto a Y y no Porque respecto a aquí X? dice 20 grados al oeste del sur. Vas a ir del sur vas a ir hacia el oeste. Entonces, estás caminando, como que vayas caminando de aquí del sur y te vayas moviendo hacia el oeste. Te vas moviendo del eje Y negativo al X negativo. Entonces, 20 grados. Esos 20 grados los tiene que formar. Tenemos que ir del Y negativo hacia el X negativo. Entonces, son esos 20 grados que están ahí. ¿Me doy a entender? Sí, sí, gracias. ¿Quién sería E en Y? E en Y tendría que ser E por el seno de teta. El seno de teta. E en Y tendría que ser E 20.0 kilómetros, 20.0 kilómetros, seno de 70. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Si ustedes me dicen, por favor, ¿cuánto da? 20. ¿Cuánto, perdón? Seno de 20, no. No. Préstenme atención, por favor. A Préstenme mí me da atención. 18.8 aproximado. 18.8 kilómetros. Les he dicho, ya les mencioné varias veces, eso necesito que se lo graben en su mente, lo anoten. Si estamos, la componente X de cualquier vector, la componente en X de cualquier vector se puede calcular como la magnitud del vector por el coseno del ángulo, pero este ángulo necesita ser el ángulo que forme este vector que yo estoy analizando con la horizontal. Estos 20 grados no los está formando con la horizontal. Entonces, si es con la horizontal, tienen que ser estos 70. Pregunta, ¿hasta ahí lo vamos a dejar 18.8 kilómetros o hay que agregarle algo más? Hay que Agregarle agregarle. El signo menos. ¿Por qué el signo menos? Porque se encuentra ahí en el sector negativo. Así es, porque la componente en Y de este vector, la componente en Y del vector E va hacia abajo. Ahí va, ve. E en Y va hacia abajo. Profe, tengo una observación o una pregunta. Vaya, dime, ajá. Que si en vez de hacerlo con el 70, haríamos, Ajá. si lo tomamos desde el ángulo 0, que sería, digamos, desde el este, daría la misma respuesta, pero ya en negativo. ¿Sería válido o no sería válido? A eso vamos. Te me estás adelantando, pero muy bien. E aquí sería ya expresado. Ya vamos a eso. Ya vamos a ver eso. Menos 6.84. Menos 6.84 y así sería, ¿verdad? Menos 6.84 y menos, ¿cuánto da? 18.8 J. 18.8 J. Y estos son kilómetros. Miren, lo pudieron ver. E, si está en el tercer cuadrante, si un vector está en el tercer cuadrante, ambas de sus componentes son negativas. Vaya, a lo que decía el compañero. Lo que el compañero estaba diciendo es, ¿qué pasaría si ahora utilizáramos, lo que me estaba diciendo es qué pasaría si utilizáramos el ángulo estándar?
¿Cuál es el ángulo estándar para el vector E? ¿De dónde a dónde tiene que ir el ángulo estándar para el vector E? Sería desde el eje X hacia, digamos... Sería desde el eje X positivo hacia encontrarse con el vector, ¿verdad? Este ángulo que está ahí. Todo este que he dibujado aquí es el ángulo estándar. ¿De cuánto es ese? De 250. De 250 grados. Va, ahí está, excelente. Este es el ángulo estándar. 250 grados. 250 grados. Ajá. Entonces, este ángulo, ¿verdad que este ángulo es con respecto a una recta horizontal? ¿Sí o no? Sí. Sí, como es respecto, ese ángulo de 250 grados es respecto a una horizontal, entonces, E en X, ¿cómo lo calcularíamos? E coseno de teta. Si la componente en X la quiero calcular como E coseno del ángulo, es porque este ángulo tiene que ser respecto al eje horizontal. ¿Cuánto sería aquí? E en X nos daría 20 kilómetros, 20.0 kilómetros por el coseno de 250, ¿sí o no? Sí. Sí, así. ¿Y cuánto da esto? Menos 6.840. Ajá. Menos 6.84 kilómetros. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que si nosotros aquí en este ángulo teta, si aquí utilizamos el estándar de una sola vez nos da el signo. No se lo tenemos que poner nosotros. No se lo tenemos que poner nosotros. De una sola vez, él nos da el resultado, nos dice el ángulo. Ojo, ojo, miren, es que es lo que quiero llegar aquí. Recuerden, si yo quiero expresar, si yo quiero utilizar esto que está aquí, esto, por eso lo remarco otra vez, esto que está aquí. La componente en X de un vector la podemos expresar como la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Recuerden que este teta es, lo voy a poner así, este ángulo teta es un ángulo respecto a la horizontal. Este ángulo teta es respecto a la horizontal. ¿Sí? A X va a ser la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. En este ejercicio que teníamos, nos dimos cuenta que los 20 grados que nos dice el ejercicio, estos 20 grados, no es con respecto a la horizontal. Entonces tengo que encontrar uno con respecto a la horizontal para que la proyección en X, poderla calcular como la magnitud del vector por el coseno de un ángulo, pero este ángulo tiene que ser respecto a la horizontal. Vimos en primer lugar que podría ser este ángulo de 70, porque este ángulo de 70 lo está formando con respecto a la horizontal. ¿Este ángulo de 70 es el estándar? No. Como no es el estándar, nosotros tenemos que colocarle los signos al final. Pero ya nos dimos cuenta que si es el estándar, ¿cómo sería E en Y? ¿Cómo calcularíamos E en Y? E seno de teta. E en Y tendría que ser, ¿cuánto es E? 20.0 kilómetros por el seno de 250. ¿Cuánto les va a dar esto? Da lo mismo, menos 18.8. Menos 18.8 kilómetros. Entonces ya nos dimos cuenta que si utilizamos el ángulo estándar, ¿qué es lo que ocurre? Si utilizamos el ángulo estándar, entonces de una sola vez el ángulo estándar ya nos da el signo y llegamos a la misma respuesta. Sí, ¿verdad? Llegaríamos a la misma respuesta. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero ¿qué pasaría si alguien de ustedes quiere ocupar este de 20?
¿Qué pasaría si alguien de ustedes quiere utilizar el de 20? Se invierte. Se invierte ahí. Ajá. Se tendría que invertir. Así es, miren, lo voy a hacer aquí abajo para darme a entender mejor. Aquí vamos a tener el plano. Aquí está el plano. Y voy a dibujar un vector. Un vector cualquiera. Le voy a llamar, para no tener ahí el inconveniente de los nombres de arriba, le voy a llamar a este el vector P. Le voy a llamar a este el vector P. Pero fíjense bien, y el ángulo que nos dan es este. Y le voy a llamar alfa a este vector. Perdón, a este ángulo, alfa. Entonces, si yo formo el triángulo, si yo tengo las componentes rectangulares de este vector, aquí estaría la componente, ¿verdad que aquí estaría la componente en Y? Y aquí estaría la componente en X. A Y como vector, y aquí estaría a X como vector. Aquí se formó otro triángulo. Miren, se forma otro triángulo. Aquí está. Aquí se formó ese triángulo. ¿Qué ángulo es el que tengo? Tengo este ángulo, alfa. Aquí tengo a Y, aquí tengo a X, y aquí tengo, perdón, P, perdón, le hemos llamado P. Ya estoy otra vez poniéndole a P en X, P en Y. Y aquí tenemos la magnitud del vector P. Lo voy a borrar aquí. A ver, en este caso, ¿quién es el coseno de este alfa? ¿Quién es? ¿Quién es el coseno de alfa? En este caso particular de este triángulo. PY sería. PY entre P. Aquí la componente en Y es P por el coseno de alfa. Y el seno de alfa, en este caso, tendría que ser PX entre P. Aquí la componente en X sería P por el seno de alfa. ¿Sí? Pero ojo, es porque este ángulo se está formando con respecto a una recta vertical. Me estoy dando a entender, jóvenes. Sí, señor. Vale. Entonces, en este ejemplo anterior, si yo quiero utilizar este ángulo de 20 grados, el vector E lo está formando con respecto a una vertical, ¿verdad? Entonces, en X, si yo quiero utilizar este ángulo de 20 grados, es respecto a la vertical. Como es respecto a la vertical, sería la magnitud de E por el seno de un ángulo alfa. En X tendría que ser los 20.0 kilómetros, por seno de ¿cuánto? Sería el seno de 20. Sería seno de 20. Seno de 20. ¿Cuánto va a dar esto? Da 6.84, pero siempre te agregarle el signo. Ajá, muy bien. 6.84 kilómetros le va a dar. 6.84 kilómetros. Pero este ángulo de 20 es el estándar. No, no es el estándar. Como no es el estándar, nosotros tenemos que agregarle el signo aquí al final. Porque nosotros sabemos que la componente en X va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, debe tener el signo menos. Me estoy dando a entender, jóvenes. Sí. Si yo quiero utilizar, ojo,
Miren, por eso estoy haciendo bastante énfasis en esto, que la componente en X de cualquier vector es la magnitud de ese vector. Si yo quiero utilizar coseno para X, si yo para X quiero utilizar coseno, es porque este ángulo, el vector que estoy observando, ese ángulo lo forma con la horizontal. Y es lo que hemos visto hasta el momento. Miren, este ángulo, este de 70 lo formaba con la horizontal. Por eso para la componente en X utilicé coseno y para la componente en Y, seno. Pude haber utilizado el estándar. El estándar siempre está con respecto a la horizontal. Un ángulo estándar es respecto a la horizontal. Ya me di cuenta que el ángulo estándar me da de una sola vez el signo, pero también pude haber ocupado este ángulo de 20. Solo que si ustedes van a ocupar un ángulo que el vector lo está formando con la recta vertical, entonces el orden se invierte. En X ya no va a ser coseno, sino que va a ser seno. ¿Me he dado a entender? Eso se lo tienen que aprender, todo esto que hemos visto. Y la razón por la cual es así, cosa que les he explicado ahora en clase. ¿Cómo sería si quiero utilizar este ángulo de 20? ¿Quién sería E en Y? ¿Quién sería E en Y si quiero utilizar el de 20? Sería coseno de ángulo. Ajá, coseno de ese alfa. Por lo general, teta le llamamos a un ángulo que se forme respecto a la horizontal, mientras que uno que se forme con respecto a la vertical le podemos dar cualquier nombre, alfa, beta, cualquiera. En Y aquí tendría que ser 20.0 kilómetros coseno de 20 grados. ¿Y cuánto va a dar esto? Esto es cuestión de que ustedes vayan practicando. Ajá. 18.8 igual negativo. 18.8 kilómetros, pero como este ángulo de 20 no es el estándar, ustedes le tienen que poner el signo. Perdón, jóvenes. Y miren, al final vamos a llegar a esta misma respuesta. E es menos 684i menos 18.8j. Hagan el B ustedes. Hagan el literal B. Expresen este vector en sus componentes rectangulares. Es decir, va a ser el vector B es igual a algo en I más otro algo en J. Hagan eso ustedes ahorita. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo puedan hacer. Ingeniero. Hola. Una pregunta conforme a ese, el ejercicio número B. Ajá. Como el ángulo de 40 grados que nos dice al sur del este, ya está pegado a un eje X, ¿verdad? Al sur te vas a ir. Ojo, cabal, así es. Vas a irte del este hacia el sur. Digamos, ¿podríamos ocupar ese o digamos, siempre podríamos ocupar el ángulo estándar? Cualquiera. Aquí te doy la libertad de que yo los motivo. Aquí miren, lo hicimos de 3 formas distintas y al final llegamos a la misma respuesta. Para que ustedes vayan practicando, vayan estudiando, yo los motivo que si se puede hacer de las 3 formas, lo hagan de las 3 formas. Salvo si el vector, si un vector está en el primer cuadrante, solo se puede hacer de 2 formas, ya sea ocupando el ángulo con respecto a la horizontal o utilizando el ángulo con respecto a la vertical. Si ya está en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, se puede hacer de 3 formas, utilizando un ángulo teta cualquiera, pero siempre con respecto a la horizontal, o utilizando el ángulo estándar o utilizando el ángulo con respecto a la vertical. Me estoy dando a entender. Sí, todo claro.
Vaya, vamos, por favor, no olviden que este tema de vectores, este día es que lo vamos a ver. Quiero que quede lo más claro posible. Les voy a buscar durante el resto del día algunos otros videos interesantes respecto a esto. Véanlos, por favor. Véanlos, no se los estoy poniendo de puro gusto. ¿En qué cuadrante está ese vector? El B. Ese vector B, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Así es. Y ese ángulo de 40 grados que nos dan ahí es con respecto a qué recta. ¿Con respecto a una recta vertical o respecto a una horizontal? A una horizontal. A una horizontal. Podemos utilizar ese de 40 si ustedes quieren, o podrían utilizar el estándar, el que mejor les parezca a ustedes. Como les digo, ahorita lo podemos utilizar un ángulo nada más. Podríamos utilizar ese de 40 para la componente en X, ¿verdad? Para la componente en X podríamos utilizar ese de 40 porque ese de 40 es respecto a una recta, respecto a la horizontal. ¿Cuánto queda la componente en X de este vector? 3.83. A mí me dio 3.9. 3.9. Ajá, me dio 3 puntos, a mí me dio 3.83 en Y. A mí igual, ingeniero. Ajá. El otro me dio menos 3.21 J. Y aquí al final le pongo que son kilómetros, miren, para indicar que cada uno de ellos, las unidades son kilómetros. Hasta el final se lo puedo poner, para no ponérselo a cada componente. Alguien pudo haber dicho en X, B en X pudo haber dicho es los 5 por el coseno de 40. O alguien pudo haber dicho es ese 5 por el coseno del estándar. ¿Cuánto es el estándar de ese? No sé si alguien lo hizo por el estándar. 320. 320. Cualquiera de las dos formas es correcta. O alguien pudo haber dicho B en X es 5 seno de 50. Y cualquier forma, todas estas formas nos van a llevar a la misma respuesta. ¿De dónde sale ese seno de 50? ¿De dónde sale ese 50? El vector B está aquí, vea. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Ese vector B ya sabemos que está en el cuarto cuadrante. Está aquí. Ahí está el B. Aquí está el vector B. A nosotros nos está dando el ejercicio este ángulo de 40. Este ángulo de 40 lo está formando respecto a la horizontal. Pero aquí hay otro ángulo. ¿De cuánto es este? Este es de 50. Y este de 50 lo está formando con respecto a la vertical. Miren, es que este ángulo de 40 grados al sur del este, pero B también les pudo haber dicho 5 kilómetros con 50 grados al este del sur. ¿Verdad que les pudo haber dicho así también? 50 grados al este del sur. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, ingeniero. Vamos avanzando. ¿Hay alguna duda? Hagan el C. Hagan el C. Ingeniero, y en el taller o parcial donde nos van a evaluar este tema, ¿usted nos diera la opción con la cual hay que hacerlo o nosotros elegiríamos? No, ustedes son libres de hacerlo como quieran, siempre y cuando esté bien planteado, ¿verdad? Yo lo que voy a revisar es que esté bien planteado. Cualquier forma es correcta. ¿Sí? Solo que recuerden que si no utilizan, lo interesante de utilizar el ángulo estándar
es que nos da de un solo el signo. Pero como les repito, háganlo de todas las formas posibles para que se vayan acostumbrando, porque no siempre lo más fácil es utilizar el ángulo estándar. Eso lo vamos a ver en unos temas un poco más adelante. Nos vamos a dar cuenta que no siempre lo más fácil es utilizar el ángulo estándar. No siempre. Entonces, ustedes van a ser libres en el taller, porque en un taller se les va a evaluar el tema de vectores. Aunque el tema de vectores, por favor, estudien bien esto, porque esto nos va a acompañar a lo largo de todo el ciclo. Básicamente, el tema de vectores nos acompaña durante todo el ciclo. Gracias, ingeniero. Ok. Si alguien ya hizo el C, me dice de cuánto les dio. Lo interesante del C es que ese 250, ¿verdad? Que ese si no me especifica, no, miren, solo me está diciendo 250. Ya es de un solo el estándar, ¿verdad? El estándar. Ajá. El C me dio menos 3.4 y kilómetros. En I. Ajá. Y en Y da menos 9.4 J kilómetros. Ajá. Menos 9.4. Ajá. Menos 9.40 J. Y eso está en kilómetros. Vale. Y el D. El D lo voy a escribir por aquí. El D. Ingeniero, yo tengo una duda con respecto a esos que no nos dan el ángulo. En esos damos por hecho de que son 45 grados. Así es, a 45 grados. Siempre es así. Si no te dicen el ángulo, solo te dicen al noroeste, es porque está a mitad de camino. A mitad de camino al norte del oeste. Entre el norte y el oeste hay 90 grados, ¿verdad? Entonces, si está a mitad de camino, son 45. Ah, ok. Gracias. Ajá. Son 45 al norte del oeste, al noroeste. Al noroeste significa al norte del oeste. Parto del oeste y me voy hacia el norte. Y esos son 45 grados. El D le va a quedar menos 18.0 en I más 18.0 en J, ¿verdad? Eso está en kilómetros. Porque el D está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Hemos visto hasta el momento cómo de un R, teta podemos pasar a un X, a Y. Pero hay que ver lo inverso. Hay que ver si pasamos de un AX a Y, cómo podemos pasar de esto a un R, teta. Aquí está. Esto también se vuelve bastante interesante, porque ahora resulta que hoy tenemos las componentes rectangulares, pero las componentes rectangulares hay que pasarlas a polares. Eso es válido también.
Recuerden, si tienen dudas, vuelvan a ver la clase y si a pesar de volver a ver la clase todavía persisten las dudas, pues me pueden escribir o si tenemos tiempo la próxima clase lo podríamos ver la siguiente clase. Aquí vamos a tener nosotros un vector A. Que ya sabemos que un vector... Tengo una consultita rápida. Hola, dime. En la suma de vectores, yo me fijé que él en el video no, o sea, no dibujaba los demás planos cartesianos. ¿Nosotros vamos a tener que dejar constancia de eso o no es necesario? No, no es necesario. ¿Se acuerdan que yo les decía que dibujamos el primer vector? Donde termina el primer vector que dibujamos, ahí podemos dibujar otro plano. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Yo se los decía para guiarlos. Para guiarlos. No es necesario que ustedes, si vamos comenzando, se puede dibujar. Si los dibujan o no, no va a haber ningún problema. En el taller, si los dibujan o no, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Eso de dibujarlos es para guiarlos a ustedes. Como bien mencionabas, y qué bueno que hayas visto el video, por lo general, ya cuando estamos un poco más avanzados en este tema de los vectores, no se dibujan. Pero ya que estamos comenzando, los podríamos dibujar. Si los dibujan o no, no hay ningún problema. Ok, gracias. Eso es a libertad de ustedes. Eso es para guiarlos nada más. Porque él los dibujaba en un inicio. Él decía, no, bueno, no lo voy a dibujar, pero lo ponía en un inicio para guiarse. Y después lo quitaba. Pero siempre es necesario tener una idea de lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces se dibuja. Pero no es necesario. Esa es libertad de cada uno de ustedes. ¿Y podríamos dibujarlos dentro del mismo plano? Hola, casi no te escuché. Que si podríamos dibujarlos dentro del mismo plano. Sí, se puede. Sí, lo único, recuerden que yo voy a verificar que lo hayan hecho de una forma correcta, ¿verdad? De forma correcta. Vaya, aquí está AX, AY. Vaya, ¿qué pasaría si ahora lo tenemos en componentes rectangulares, pero lo queremos pasar a componentes polares? Si ustedes se fijan, tenemos nuevamente el triángulo, ¿verdad? Aquí está teta. Voy a dibujar más claramente. Aquí son vectores, ¿verdad? Son vectores, suma de vectores. Vamos a trazar el triángulo. Vaya, aquí está AX, AY y A. Y aquí va a estar el ángulo teta. Como ahora lo que conocemos es AX y AY, ¿cómo creen que podemos encontrar la magnitud del vector A? ¿Cómo podemos encontrar la hipotenusa de este triángulo? Ingeniero, usted en el material que dejó de leer, sale a Pitágoras. Así es, así es. A, fíjense bien, si yo lo pongo aquí, el vector A, aquí le estoy diciendo que es un vector, si lo pongo entre barras como que es valor absoluto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es la magnitud del vector A, su valor numérico, y obviamente con sus correspondientes unidades. Eso es lo que estoy diciendo, la magnitud. Esto va a ser igual a, como que yo tuviera AX y S lo elevo al cuadrado, más la magnitud del vector AY lo elevo al cuadrado, y obviamente a eso le vamos a sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Porque ahora lo que tenemos son el cateto adyacente a este ángulo teta, el cateto opuesto, tenemos a X y a Y. Estos son los que conocemos. Conocemos a X y conocemos a Y. Entonces lo que tenemos que buscar es A. Como es un triángulo, si tenemos los dos catetos, por Pitágoras encontramos la hipotenusa.
¿Y cómo encontraríamos el ángulo teta? Porque recuerden que estamos pasando de AX a Y a R, teta. Aquí lo que hemos encontrado es el R. El R hace referencia a la magnitud del vector A, en este caso, el vector A. Y teta hace referencia a la dirección, ¿verdad? ¿Cómo encontraríamos teta? Tangente inversa. Tangente inversa. Ajá, muy bien. Yo sé que tangente de ese ángulo teta, tangente de teta es opuesto. El opuesto a ese ángulo teta es la componente en Y entre la componente en X, que es el adyacente. Entonces, teta, aquí estaríamos encontrando teta, sería la tangente inversa de H sobre AX. Lo más sencillo es que un vector estuviera tuviera una inclinación como que estuviera en el primer cuadrante. Eso es lo más fácil. Cuando ya está en otro cuadrante es que ya se vuelve un poco más, no complicado, pero sí de mayor cuidado. A ver, imagínense que tenemos el vector, por aquí voy a poner un ejemplo, el vector M. El vector M. El vector M. Y nos dice que el vector M es menos 2i más 4j. Y nos dice que esto está en metros. Vaya. Este está en componentes rectangulares. Ahora nos lo piden pasar a r, teta. Tenemos que calcular cuál es la magnitud y la dirección de este vector. A ver, lo primero que podríamos hacer es dibujar cada componente. Menos 2i, ¿qué significa? Que la componente en X va hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, ¿verdad, jóvenes? Aquí Sí. estaría. Aquí Sí, sí. la componente en X va a la izquierda. ¿Y la componente en Y hacia dónde iría? Hacia arriba. Hacia arriba. 4, ¿verdad? 4 unidades. 4 metros hacia arriba. Va. Entonces, el vector M, ¿en qué cuadrante estaría? En el 2. En el segundo. Aquí Sí. está. Este sería el vector M. Este de aquí, quiero ver, este de aquí sería el vector M. Este de ahí sería el vector M. ¿Cómo encontramos la magnitud de M? La magnitud de ese vector. Por Pitágoras, ¿verdad? Sería la componente en X, que es menos 2, pero elevada al cuadrado, más la componente en Y elevado al cuadrado, y a esto le sacamos raíz. Entonces, la magnitud del vector M, ¿de cuánto va a ser? A mí me dio 4.47 metros. Ajá, muy bien. La raíz de 20, vea. 4, lo vamos a dejar en 4.5 metros. Va, esa es la magnitud. Vaya, ahora, fíjense bien. Aquí puedo dibujar un ángulo. Teta. Lo voy a dibujar aquí, sí, teta. Este ángulo teta. ¿Cuál sería la tangente a ese ángulo teta? ¿A qué sería igual la tangente de ese ángulo teta? ¿A qué sería igual la tangente de ese ángulo teta? Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo teta? 4. 4.
¿Cuál es el adyacente? Menos 2. El menos 2. Menos 2. Menos 2. Vale. Entonces, interesante. De aquí se volvió y aquí voy a remarcar este de aquí. Porque esa es la respuesta. Aquí sería teta, sería la tangente inversa. Aquí se nos volvió sencillo. La tangente inversa de menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto da este ángulo teta? Menos 63.4 grados, ¿verdad, jóvenes? Sí. Me dicen Sí, ustedes, sí. por favor, si efectivamente les dio ese valor. Menos Sí, 63.4. ¿Saben por qué da negativo? Da negativo, y ojo, préstenme mucha atención. Miren todos los ángulos que hemos, casi que todos los ángulos que hemos dibujado con respecto a la horizontal. Miren aquí, aquí estaba el vector A, y aquí habíamos trazado el ángulo teta. ¿Qué sentido lleva este ángulo teta? Lleva el sentido contrario, ¿verdad que lleva sentido contrario a las agujas del reloj? Voy del eje X positivo a encontrarme con el vector. ¿En qué dirección? En sentido antihorario. Entonces, si es antihorario, el ángulo va a ser positivo. Miren este de 70. ¿Qué dirección llevaba este de 70? ¿Qué sentido, perdón? Lleva el de las contrario a las agujas del reloj. Vaya, entonces, en este caso, da menos 63.4 porque este ángulo teta viene desde una horizontal, porque aquí está la horizontal, ¿verdad? La horizontal estaría aquí. Aquí está la horizontal. Y aquí estaría la vertical, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? Viene desde la horizontal a encontrarse con el vector, pero lo está haciendo en sentido de las agujas del reloj. Por eso es que da negativo. Entonces, la respuesta, yo puedo poner la respuesta final, fíjense bien, lo puedo poner de la siguiente forma. La respuesta la puedo dar como M como vector es igual a, ya vimos, 4.5 metros. Puedo decir 63.4 grados al norte del oeste, ¿verdad que sí? Este 63.4 grados es como que yo hubiera partido del oeste, ¿ve? Del oeste y me muevo hacia el norte. Aquí está, ¿ve? Del oeste me muevo hacia el norte. Entonces son 63.4 grados al norte del oeste. Me estoy dando a entender, jóvenes. Sí. Sí, ingeniero. Aquí estaría, ese es el vector M, pero también pude haber utilizado este otro ángulo que está aquí. Este sería el ángulo estándar, ¿verdad, jóvenes? Entonces Sí. pude haber escrito, o también pude haber escrito M es igual a 4.5 metros con, ¿cuánto sería el estándar? A mí me dio 116.6. A 180, porque tendríamos 180 menos 63.4, ¿verdad? Da 116.6 grados, ¿verdad? Sí. Teta, aquí está. Ambas respuestas son correctas. Me doy a entender, jóvenes. Sí. Ingeniero. Hola. O sea que cuando usemos el ángulo estándar no va a haber necesidad de colocar si va del norte al este. Exacto, exactamente lo que estás diciendo.
Así es. No es necesario. Y siempre sería bueno. Y siempre estaría correcto, así es. Siempre. Vale, vamos a seguir practicando con un ejercicio bien interesante que está ahí también en la guía. Es el ejercicio número 5. Ahorita se los estoy copiando. Ahorita se los voy a copiar. Miren, aquí está. Este que está aquí. Dado los vectores. Miren este vector A. Este vector A tiene 3 componentes. Tiene 3 componentes. Miren, I, J. Y este vector quiere decir que este vector está en el espacio. Está en 3 dimensiones. ¿Sí? Ustedes tienen su pantalla. Imagínense que tienen la pantalla del dispositivo en el que me están viendo. Su pantalla es plana. ¿Sí? La pantalla que ustedes tienen ahí es plana. Es un plano. O sea, está en 2 dimensiones. La pantalla. El eje horizontal lo podríamos interpretar como el eje X, ¿verdad? Ustedes tienen su pantalla. Luego, o sea, lo largo de su pantalla es el eje X. Lo alto de su pantalla, el eje Y. Y el eje Z estaría saliendo de su pantalla. Saliendo de su pantalla. Ajá. Entonces, el vector A, si ustedes se dan cuenta, tiene tres componentes. I, J, K. El vector B tiene 2 componentes nada más. I, J. O sea que el vector A está en 3 dimensiones, el vector B únicamente en el plano y el vector C solo está en un eje, ¿verdad? Lo podemos dibujar así. Para quienes seguramente ya llevaron mate 3, no sé, tal vez algunos de ustedes ya llevaron mate 3, sería algo similar a esto. Algo así. Aquí podríamos poner, aquí podríamos poner el eje, es lo que les mencionaba. Aquí en algunos libros lo cambian un poco. Aquí podríamos poner el eje X, aquí el eje Y y aquí el eje Z. Y el vector Y va a lo largo del eje X. El vector J va a lo largo del eje Y, mientras que el vector K va a lo largo del eje Z. Entonces, el vector A dice que es I, o sea, una unidad en X. Si cada cuadro es una unidad, o sea, aquí este vector A, el vector A, su componente en X está aquí. Aquí está. Aquí está. La componente en Y iría para arriba. 2 unidades, ¿verdad? 2 unidades para arriba. Y 5 unidades luego hacia el frente. Algo así. Una unidad a la derecha, 2 unidades hacia arriba y 5 unidades saliendo de su pantalla. Me estoy dando a entender, jóvenes. El vector A es I, es una unidad a la derecha del origen. Aquí donde se intersectan es el origen. Una unidad. ¿Sí? Miren, lo voy a poner más, con un color más suave. Una unidad. Bueno, no se va a ver. Una unidad a la derecha, 2 unidades hacia arriba, porque dice 2J, y 5 unidades saliendo como de su pantalla. Más o menos, digamos que es así. Entonces el vector A es este vector que está aquí, miren. El vector A es este vector. Va desde aquí para acá. Ahí está el vector A. Este es el vector A. Este es el vector A. Luego está el vector B. Me doy a entender, jóvenes. ¿Me están escuchando? Me doy a entender. ¿Puede volver a explicar el A? El A está el eje, miren, el eje X horizontal, el eje Y vertical, el eje Z es un eje
como que es como un eje como que atravesara su pantalla de su dispositivo en el que están viendo la clase, como que atravesara la pantalla. Entonces, el vector A dice que es I, o sea, es una unidad a la derecha del origen. Como que yo me mueva una unidad a la derecha. Luego dice 2J, como que yo me mueva 2 unidades hacia arriba. 2J. Y luego dice 5K. 5K significa que sale 5 unidades de su pantalla. Solo que para representar que está saliendo de su pantalla, yo he puesto este eje Z aquí. No lo puedo dibujar exactamente saliendo de la pantalla, ¿verdad? Porque no estoy en 3 dimensiones realmente. Me doy a entender. Sí. Vamos al B. El B dice -5 en I. Quiere decir que me tendría que, desde el origen, el B se mueve 5 unidades a la izquierda, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Y luego se movería 5 a la izquierda. ¿Y luego para dónde? 10 hacia arriba. 10 hacia arriba, 10 hacia arriba. O sea que el vector B está aquí. No lo estoy dibujando a escala, obviamente, ¿verdad? No lo estoy dibujando a escala. Entonces el vector B estaría aquí. Aquí estaría el vector B. El vector B está en el plano. El B estaría aquí. Aquí estaría el B. Y luego el C. ¿Qué dice el C? 20 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia el eje Z. Hacia el eje Z. O sea, como que si estuviera, como que fuera un vector, jóvenes, como es positivo, es como que fuera un vector que viene saliendo hacia ustedes. Es un vector que viene saliendo de sus pantallas. Y 20 unidades, sale 20 unidades. O sea, el vector C está aquí. Más o menos aquí, saliendo 20 unidades. Y por eso lo voy a representar así. Me voy a mover más. Aquí estaría entonces el vector C. Vaya, dice, ya los hemos representado. Dado los vectores A, B y C, obtener el módulo de cada uno de ellos. El módulo de cada uno de ellos hace referencia a que necesitamos encontrar la magnitud de cada uno. Esto es sinónimo de la magnitud. Magnitud de cada uno, o sea, su valor numérico. Entonces, para el A hay que utilizar Pitágoras, la magnitud de A. Otra forma de hacer, como tiene 3 componentes, sería AX al cuadrado más AY al cuadrado más A en dirección Z al cuadrado. Y a todo esto le saco raíz. La magnitud de A, el módulo de A va a ser ¿de cuánto? Raíz de 1 al cuadrado más, porque ¿quién está acompañando al vector unitario I? Un valor de 1, ¿verdad? 1. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Fíjense que este ejercicio no nos dice qué unidades son. Entonces, ¿cuál es la magnitud o el módulo de A? ¿Cuánto da esto? $5.5. Ajá, 5.5. Ok, 5.5. 5.5 y le vamos a dejar aquí unidades. ¿Cuál sería la magnitud de B? La magnitud de B. B solo tiene una componente, ¿verdad? B solo tiene una componente. Perdón, tiene 2. Sería la raíz de menos 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces, la magnitud de B, ¿de cuánto es? 11.1 me da a mí. 11.1 unidades. No sabemos qué unidades son, pero las vamos a dejar aquí. Unidades indicadas.
11.2 sería realmente, porque es 11.18. Así aproximadamente. Uh-huh. Y para C, sería simplemente, porque ese solo tiene una componente, C solo tiene una componente. Sería como tener la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, ¿verdad? Es simplemente la magnitud de C o su módulo es de 20 unidades. Jóvenes, ¿me doy a entender? Esto fue respecto al literal A de este ejercicio. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, ingeniero. Vaya. Vamos con el literal B. Vamos con el Profe, B. no sé, pero a mí me dio en el B 8.66. En el B. Ajá. No, revisalo, sí da esto, efectivamente, 11.8. Recordá, es menos 5 ponerlo en paréntesis en la calculadora. Menos 5, ponerlo en paréntesis y luego elevarlo al cuadrado. Vamos al B. Miren el B. El B dice, los vectores, hay un vector que se llama X. Y resulta que ese vector X es la suma de 3 vectores. A más B más C. Eso dice que es A más B más C. X es igual entonces a... ¿Quién es A? A es I. Lo voy a poner, voy a poner cada uno de esos vectores. I más 2J más 2J más 5K, ¿verdad? Esa es A. Todo esto es A. Más, ¿quién es B? B es menos 5I más 10J. Más C. ¿Quién es C? C es simplemente 20K. 20K. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el vector X es la resultante de la suma de estos tres. Aquí solamente puedo sumar la I con las I. La I, esta I la voy a sumar con esta otra que está aquí. I menos 5I, ¿cuánto nos va a dar? Menos 4i. Menos 4i. Menos 4i. Las Jotas solo las puedo sumar con la J. Entonces voy a tener 2J más 10J. ¿Cuánto me va a dar? 12J. 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 Y luego más las K únicamente con las K. 5K más 20K. Nos va a dar 25K, ¿verdad? Ese es el vector X. Este es el vector X. El vector X es un vector, fíjense bien, que si imagínense que el centro de su pantalla es el origen. El centro de la pantalla que ustedes tienen es el origen, ¿sí? Ese vector es un vector que va 4 unidades hacia la izquierda, 12 unidades hacia arriba y luego sale 25 unidades de su pantalla. Me estoy dando a entender, jóvenes. Sí, ingeniero. ¿Cuál sería? Ahora encuentren, les voy a dar unos minutos para que ustedes encuentren cuál es la magnitud de ese vector X.
A mí me da 28.0. Así es, 28.0. 28. Vamos a dejar 28 unidades, porque no nos dicen qué unidades son. 28 unidades. O simplemente lo dejan 28. Vaya, ahora el vector Y. El vector Y dice que es... ¿Quién es el vector Y? El vector Y dice que es A menos B más C. A menos B más C. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Solo que cuidando que ahora hay un signo ahí, ¿verdad? Y es... A es I más 2J más 2J más 5K menos, aquí sería menos 5I más 10J. Y aquí sería más 20K. Como va a cambiar por este signo, lo voy a hacer, voy a quitar los paréntesis. ¿Sí? Aquí me salté el paso de quitar los paréntesis porque antes de cada paréntesis había signo positivo. Aquí sería I más 2J más 5K. Aquí, ¿cuál sería? Menos por menos sería más, ¿verdad? Aquí sería más 5i. Este signo menos anterior a este vector, ¿qué creen que le hace el signo menos a este vector? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le hace? Lo está multiplicando. Ajá, y le está cambiando la dirección. Le está cambiando la dirección al vector. Vale. Y el otro sería más 20K. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Hasta el momento vamos bien. Y. Sería, aquí sería I con I, ¿verdad? Solo puedo sumar las I con las I. Aquí sería 6I, ¿verdad, jóvenes? 6I menos 8J, ¿verdad? Más 25K. ¿Estoy en lo correcto? La I con la I. La I, aquí está la I. Una I la sumo con este 5I. Yo obtuve este 6I. Sí, está bien. Luego, el 2J menos el 10J me va a dar menos 8J. Y luego el 5K con el 20K. ¿Qué sería este? El Y, ¿cómo sería? Si el centro de nuestro dispositivo, de nuestra pantalla, es el origen, sería un vector que va 6 unidades a la derecha, 8 unidades hacia abajo y 25 unidades saliendo de la pantalla, ¿verdad, joven? Me doy a entender. Sí. Y calculen ustedes la magnitud de Y. Calculen ustedes la magnitud de Y. Aproximado me da 27. Ok. ¿Cuánto te da exacto? ¿Cuánto te da con todas las cifras que te dice la calculadora? 26.92. Ajá, 26.9, dejémoslo, vea, porque 26.9 unidades. Vaya, aquí hemos resuelto el A, B, el C se los dejo como tarea, pero para el C dice un resultante que es 3 veces el vector A menos 4 veces la suma de B con C. Para ayudarles en esto, vamos a hacer un ejercicio. Este no está en la guía. Este no está en la guía. Está A. Vamos a poner que el vector A es menos 2i más 3j. Y estos son metros. Vamos a tener un vector B. Y el vector B va a ser igual a... vamos a poner 6i menos
4J, esto está en metros, y un vector C, le vamos a llamar al vector C, menos 3i, menos 2J, y esto también está en metros. Vaya, vamos a encontrar lo siguiente. A, un vector X que va a ser 2 veces A más 3 veces B menos C. Y vamos a encontrar de esto, de este de aquí, vamos a encontrar magnitud. Vamos a encontrar magnitud y dirección de X. Vamos a encontrar, además de hacer eso, vamos a encontrar la magnitud y la dirección de este X. Y vamos a hacer un B, un literal B. Y a ese le vamos a llamar Y, siguiendo como el ejemplo anterior. Este va a ser 4 veces A más C menos 2 veces B. Y también de aquí vamos a encontrar magnitud y dirección de Y. Vaya. Vamos al primer literal. Vamos al literal